¿Cómo se realizan los análisis y las conclusiones en las pericias psiquiátricas o psicológicas forenses mediante la técnica de autopsia psicológica? Se recomienda el uso de terminología que puede ser comprensible para el solicitante de la valoración. Al realizar el análisis, interpretación y conclusiones, se deben tener en cuenta la información de los documentos allegados por la autoridad y la información obtenida en las entrevistas realizadas en el contexto. El análisis y la conclusión en la autopsia psicológica se rinden en términos de posibilidad o de probabilidad, dependiendo de la calidad y la cantidad de información disponible. En ningún caso se expresará en términos de certeza, sino que el análisis y la conclusión podrán fluctuar entre lo que simplemente es posible cuando un fenómeno o un hecho pudo haber o no pudo haber ocurrido, y lo probable cuando se suman los argumentos a favor de la hipótesis, confiriéndole mayor solidez al peritazgo. En todos los casos se debe hacer esta advertencia en el informe pericial. Análisis. Al fin de brindar la información útil a la autoridad, se divide el análisis de caso en tres partes a saber. Primero, personalidad básica. Se debe hacer una descripción de los rasgos sobresalientes de la personalidad del fallecido, patrones de afrontamiento, adaptación global, desarrollo de área psicológica y de la relación, historias de pérdidas significativas que haya experimentado, antecedentes médicos y psicopatológicos. Segundo, psicopatología, si la hubiere. Para abordar la psicopatología a partir de los signos y síntomas reportados que puedan sustentar un diagnóstico positivo o negativo o probable de una enfermedad mental y de trastornos de personalidad según las clasificaciones internacionales vigentes, indicando si se correlaciona con lesiones autoinfligidas o exposición a actividades de riesgo de accidentes o de muerte por homicidio. Tercero, consideraciones respecto al funcionamiento mental para la época y el día de la ocurrencia de los hechos dentro de las consideraciones acerca de la época y día o de los días de hecho. Se debe incluirse un diagnóstico situacional general al momento de la muerte. En el área psiquiátrica y de relación del evaluado, se registra si se evidencia algún tipo de escenificación o de irregularidades de la escena o de su concordancia o discordancia con los diagnósticos. Igualmente se establece la correspondencia entre los hallazgos de escena y los antecedentes. Se debe mostrar si existe una correlación entre las circunstancias en las cuales se dio la muerte, la personalidad y la psicopatología de la persona fallecida, en el contexto de la información disponible del caso. Si la solicitud se orienta a una condición especial de una víctima en el momento de la muerte, distintas a las realizadas en los ínteres anteriores, se debe señalar y explicar los elementos referidos por el entrevistado o inferidos a partir de la información disponible, que permiten orientar la opinión pericial sobre el tópico específico, y la solicitud que dan sustento a la conclusión de que se expresa en tal sentido. ¿Qué aspectos deben ser incluidos en la conclusión? Se debe expresar en términos de probabilidad o posibilidad de un diagnóstico positivo o negativo para la enfermedad mental y de los rasgos de personalidad de acuerdo con las clasificaciones internacionales vigentes. Se debe expresar en términos de probabilidad o posibilidad si la manera de muerte corresponde a la accidental, a la homicida, suicida o como no determinada. Dar respuesta a los interrogantes específicos sobre alguna condición especial
de la víctima al momento de su muerte. Milton Cubillos.